vamos a hablar, pero abordando el tema del pie antes, desde un punto de vista un poco más general, me gustaría, Dani, que bajo tu opinión de experto, nos pudieses dar en un contexto actual de lo que es población general, además de lo que vamos ya a profundizar en el tema de los pies, ¿consideras que hay alguna zona más que es de especial importancia en, digamos, por los comportamientos posturales de la actitud tan sedentaria que llevamos a cabo la población general a día de hoy, que requieran también un abordaje específico, además de lo que ya vamos a comentar de los pies? ¿Una zona que en tu caso creas que es la más, bueno, donde más Bueno, problemática se acumula? sí, sí. A pesar de que, bueno, no es por el hecho de que te pueda generar patología o no en esa misma zona, pero el core, la estabilidad lumopélvica y el pie son tres zonas que suelen padecer mucho, pues lo que es el sedentarismo o el no moverse lo que deberíamos movernos. Ya. Y como, bueno, core y estabilidad lumopélvica entiendo que haces mención a la misma zona, ¿no? Es decir, No, son las no, diferentes. yo cuando hablo de estabilidad lumopélvica hablo de tener control sobre la zona. Ah, Es vale. decir, es difícil separar una parte del cuerpo de otra, pero cuando yo hago la distinción entre core y estabilidad lumopélvica, hablo del control que tenemos sobre la zona, Ya. específicamente Entiendo. entre la pelvis y las lumbares. Claro, y el core harías mención más a la parte de estabilización o de fortalecimiento, no tanto a la de Sí, compensación. sí, sí, a Vale. la parte de fortalecimiento hecha de, bueno, pues porque a modo preventivo. Genial. Y precisamente en comparación con esta zona, ¿consideras que está un poco más, tiene mucho más peso a día de hoy toda la información que hay alrededor de esa zona del core con respecto a la que pueda haber del área del pie? Y sin embargo, ¿tú las posicionas al mismo nivel de importancia o no? ¿O tiene sentido que haya más de la del core porque puede ser más importante trabajar sobre ella? No, el core tiene más fama porque es más estético. Simple y llanamente, no porque sea más importante. De hecho, si fuésemos a importancia real, lo que realmente es importante para tener el cuerpo sano, aparte de moverse, sería el control de la cabeza. Muy buena esa, sí. Si no, no, pero Eh, no, o sea, el control cefálico es el eje principal para que tus posturas y tu musculatura esté mejor. y es que además yo creo que la parte del core, quizá otro de los, quitando la parte estética como tú mencionabas, otro de los beneficios o de las adjudicaciones de la importancia que se le da a esta parte con respecto a pies puede ser esa creencia de que es lo principal para mejorar, por ejemplo, dolores de espalda, ¿no? Pero desde luego que los pies, a pesar de que la gente a lo mejor pueda desconocer más esto, también es un área que tiene un protagonismo brutal para prevenir y para mejorar esos dolores de espalda, ¿no? Claro, porque igual que los edificios, cuando los cimientos están mal, lo demás tiene que empezar a compensarse por todos los lados. Mientras que si tú tienes mal el tejado, bueno, pues igual puedes hacer algo entre medias para que no llegue tan lejos el problema. Nosotros tenemos la pelvis que tiene una cantidad de tejido conectivo brutal, que muchas veces es la que amortigua todos los problemas cuando son descendentes. Cuando son ascendentes, no tanto. ¿Y de qué manera podríamos convencer a esas personas que no ven esta asociación clara entre la importancia de trabajar los pies o el cuidado de los pies y esa posible prevención hacia un problema de dolor lumbar o a un problema de espalda? Quizá, Dani, podríamos enmarcarlo o introducirlo desde el punto de vista de que al final es una zona que ha estado cubierta desde que somos pequeños por esa, digamos, falsa creencia de que vamos a coger frío por ahí o de que, bueno, pues que nos podemos pinchar con algún pequeño piedrecita que hay en el suelo y digamos como protección o falsa protección nos aconsejan nuestros padres o nuestros familiares a llevar siempre el pie cubierto. Va por ahí también un argumento que podríamos usar a nuestro favor para convencer a empezar a educar bien a esas personas que no ven esa relación entre prevención de determinadas patologías, problemas articulares y el pie. Es complejo porque, mira, yo te lo digo porque yo veo a gente que está fastidiada
y la inmensa mayoría, cuando dejan de tener dolor, abandonan los consejos que se les dan. Entonces, intentar entrar en la prevención a través de trabajar el pie, tienes que dar con una persona, digamos, un poquito especial para que se atreva a hacerlo. Somos perezosos, somos cómodos y nos cuesta mucho trabajo hacer algo en lo que no creemos. Y sobre todo cuando no hemos tenido lesiones o cuando siempre está el, bueno, a mí no me pasará. Ahí te tengo que dar la opinión, la opinión, compartir contigo la opinión y te tengo que dar la razón, decía al 100%, porque incluso en mi caso, por ejemplo, con corredores y con deportistas, donde es mucho más fácil ver esa asociación entre, digamos, pie, porque es una zona de trabajo o de apoyo, ¿no? En la carrera, el trabajo específico de esa zona y, digamos, la mejora del rendimiento o una prevención o incluso un tratamiento en ciertas patologías que tienen que ver con esa zona. Y ya siendo más fácil aún así de ver la relación, es difícil que tengan una adherencia a ese trabajo, incluso cuando ya se lo pones fácil y les dices qué hacer, cuesta un montón, pues me imagino que encima, hablándoles de una zona que está más lejos en el cuerpo y más difícil ver esa relación, es complicado. Entonces, Dani, ya hablando de esas personas que pueden estar relacionadas con una actividad deportiva que tenga que ver con la carrera a pie, ¿cómo podemos empezar a educarles de esa importancia que realmente tiene el trabajo de esa zona? Hablando de beneficios que pueden obtener de ese trabajo. Bueno, pues podemos tener muchos beneficios, porque realmente si tú lo piensas, con cuantas más cosas empujemos o con cuantas más cosas utilicemos para impulsarnos, mejor rendimiento vamos a tener. Entonces, no es lo mismo empujar con tres músculos al 100% o incluso sobresolicitados por encima de ese 100% por la carencia que tienen otros, que empujar con siete. Entonces, Sí, bueno, no, y digo, sí, sí, y a nivel preventivo, o sea, es muy difícil que, bueno, que un pie sano tenga lesiones. estaríamos metiendo en ese símil que has hecho tú, bueno, en ese argumento que has hecho tú, yo podría poner un símil de meter a lo mejor más caballos de potencia en esa impulsión en la carrera a pie, pero es verdad que para poder utilizarlos hacen falta, primero, ser capaz de tener esa concienciación de que están ahí, es decir, de que esa zona existe, y por tanto, una vez que ya somos conscientes de que existe, educar sobre cómo poder llegar a activar esa zona. Y quizás esas sean digamos, las etapas por las que previamente, antes de empezar a trabajar la fuerza en sí de esa musculatura, pues hay que pasar, pues simplemente diciendo, oye, que esta zona está aquí, siéntela, aprende a moverla y ya después amplificaremos la señal que mandamos ahí o transmitiremos más fuerza a esa zona que desembocará en mayor potencia en el impulso. Pero entiendo que esto luego cuando se trabaja desde la práctica hay fases o hay etapas y si quieres hablamos un poquito de esto ya, de cuáles serían esas fases para ese trabajo educativo del pie. Bueno, también depende un poco de la prisa que tenga la gente. Ujú. Si quiere ver resultados rápido, pues lo mejor es que empiece a trabajar de forma global sin ir tan analítico. Pero quizás la primera inversión en el control sobre esa zona es lo que más trabajo cuesta. Porque una persona que le dices que tiene que ponerse a intentar separar los dedos y se tira 10 días y no lo consigue, lo normal es que abandone. Pero es como cualquier otra parte. Tú empiezas con trabajos libres de carga y luego pues vas aumentando hasta que metes peso directamente. Sí, totalmente. De hecho, es algo que te iba a comentar después cuando nos introdujésemos quizá más en tema de contenidos y de ejercicios, que era algo que yo he experimentado y que muchos deportistas que trabajan conmigo pues lo han experimentado también. Y a mí, porque como soy muy cabezón y muy sistemático, pues no ha conseguido derrotarme, pero a cualquier otro que sea menos con un hábito, con unos hábitos de menos constancia, es muy fácil que se venga abajo. Y es esa parte precisamente de sentir como que tú mandas la señal a esa zona, pero aquello no se mueve ni de coña. Entonces, por ejemplo, cuando se empieza a trabajar ese aislamiento del trabajo del dedo gordo, de la extensión del dedo gordo con respecto a los otros cuatro dedos, o al revés, es decir, esa independencia, y vemos o ve ese deportista que mueve todos a la vez, que es imposible de separar unos de otros,
¿Qué consejos llevas tú a la práctica para en esa fase con esas personas que les cuesta tanto esa parte y como que parece que se estancan y que de ahí no salen? Pues que tenga paciencia y que mm, cuantificando un poquito los tiempos, porque hay gente que, por ejemplo, la mayoría de lesiones se producen. La guinda, vamos a decir que la guinda que pone la guinda del pastel es el exceso de carga. Ahora, un exceso de carga, hombre, si te tengo dos pies y solo me aparece el uno, tiene que haber otro factor que hace que un pie me duela y otro no. Entonces, que empiecen a controlar, por ejemplo, el tiempo que pasen descalzos, pero hay que ponerse descalzo en el suelo cierto tiempo, porque eso enriquece el sistema nervioso y sale. Mira, es que esto se puede hablar muy largo y tendido. De hecho, bueno, si me lo permites, voy a meter una cuña aquí porque hay Hombre, por varios supuesto. programas en el podcast Hijos de la Resistencia donde hablamos sobre el pie y se especifica por qué es tan importante, porque si no, esto no daría para nada. Entonces, tú tienes que tener paciencia y dejar que el cuerpo fluya. La buena información y los buenos hábitos van muy rápido. Entonces, lo primero es ponte descalzo, siente el suelo y después empieza poquito a poco a hacer cosas. ¿Tienes mucha prisa? Bueno, pues empieza, te agarras con una mano el dedo gordo y con la otra empujas contra él. Ya está. Y vas poco a poco fortaleciendo que eso va a ir por donde debe. Genial. Bueno, antes de comentar un poquito lo que has dicho tú, deciros que, bueno, si quieres escribe por el chat o recuérdalo, si te acuerdas de los episodios del podcast de Hijos de la Resistencia donde están, donde hablas o mencionas sobre esos ejercicios, genial, lo ponemos por aquí. Creo que estaba conectado también Rubén, Rubén Espinosa, que Ah, es, digamos, pues, el pues jefazo si está de por ese ahí, podcast. mira, Si lo quiere si está por escribir ahí, y así lo ven las perfecto. personas que estén por aquí. Genial, porque va a contribuir a que la gente pueda acudir a Es nosotros que yo tiempo hablar de de ellos o, bueno, para aprender más memoria no me lo información. sé. Vale, pues ya, y si no, pues intentaré ponerlo yo en los comentarios cuando subamos esta publicación. Entonces, Dani, digamos que habría una parte que sería inherente a la práctica de esa sesión de ejercicios. Podríamos ya hablar de, digamos, una parte de entrenamiento correspondiente a esa parte del pie, pero luego habría otras cosas que el deportista o la persona puede hacer fuera de ese momento de, digamos, educativo o de entrenamiento de la fuerza del pie, por ejemplo, aumentando el tiempo que pasa en el día caminando descalzo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿Algún sí. Y consejo luego, más en mira, este sentido? sí, mira, además yo he subido varios posts últimamente sobre cosas que no debes hacer. Es decir, ¿de qué te sirve que te bajes 15 minutos a poner los pies en el suelo si después te vas a poner un zapato que te quede estrecho y que te está haciendo el pie un gurruño? Deja de hacer daño, no hagas mal lo primero. Cómprate un número más de calzado si ves que tus dedos no se pueden expandir, si no pueden estirarse. Primero, no hagas daño y luego haz lo que debes. Sí, y con respecto también al tema del calzado, que muchas veces tenemos tendencia a comprar unos calzados con una horma estrecha, ¿tú también considerarías que sería óptimo, que sería recomendable el utilizar alguna marca o algún modelo de zapatilla que implique una horma ancha para expandir un poquito más y separar esos dedos? No, si tengo que recomendar marcas, no porque puede estar bien para. Es que he usado mis zapatillas y la zapatilla perfecta no existe. Tendrían que fabricártela a ti. Pero es preferible que midas tú. Primero, el largo del pie se mide desde el dedo más largo, no desde el dedo gordo, porque hay mucha gente que le pasará como a mí que no tiene el dedo más largo que el dedo gordo más largo que el segundo. Entonces, pero tú lo que tienes que hacer es, cuando te pones de pie, es ver que tu pie se puede ensanchar. Si tú ya vienes calzando un 43 y para que tu pie se ensanche en esa zapatilla que te gusta, necesitas un 45, pues para correr asfalto te vale. Para ir a la montaña no. No, no. Pero mide la zapatilla por lo ancha que te queda. Genial. Hablando de esa parte en la que le puede venir bien al deportista, digamos como argumento de que le convenza para empezar a trabajar esta parte que hablábamos, de por una parte que aumentaba la capacidad de transmitir fuerza o potencia en ese impulso. Luego mencionabas también las ventajas que tiene a nivel prevención de lesiones.
Creo que estas dos partes se pueden ver, bueno, más que la de prevención, se va a ver bastante bien la de cuando ya una persona empieza a sentir alguna molestia en alguna zona y se le recomienda que haga determinados ejercicios. Pero incluso para esa parte de lesiones, más relacionado con la parte preventiva que con la de empezar a tratar ya algo cuando ha empezado a molestar, ¿qué dirías que son las principales ventajas a nivel de prevención? Es decir, ¿qué lesiones nos puede llegar a ahorrar o a distanciar o a disminuir el riesgo de que ocurran con trabajando una parte de mantenimiento sobre esta musculatura del pie, sobre esta zona? Es que te diría que todas. O sea, no encuentro, o sea, a mí no se me ocurre tener un paciente, una persona con un problema lumbar y no verle los pies. No se me ocurre ver una persona con un problema en el hombro y no verle los pies. Es decir, pero no porque yo vea muchos pies, sino porque igual que cuando una persona viene con un problema en los pies, no digo, ya tiene un problema en los pies directos. No, no, tengo que intentar ver si ese problema viene originado por otro motivo. Entonces, los pies, si me preguntas, o sea, tienen una incidencia brutal en la rodilla. De hecho, hay un estudio que está publicado que demuestra que hasta el 70% de las tendinitis del tendón rotuliano vienen por lo que llaman espinas de apoyo plantar inconsciente. Es decir, zonas del pie que no sientes y no eres consciente de que no sientes. Anda, interesante. ¿Y cómo has dicho que se llamaba eso? Eso, ¿Le has dado un nombre tú? Sí, espinas de eso. apoyo plantar inconsciente. Son pues, espinas irritativas que había, bueno, hablamos nosotros en sanidad. Sí, yo creo que cuando realmente eres capaz de explicarle esto al deportista y justificárselo, por lo menos desde el punto de vista que él lo pueda entender, aterrizárselo un poquito, pero que vea que tiene sentido lo que le estás diciendo, es mucho más fácil porque le ve la conexión y le ve el sentido, no tiene que hacer una creencia, digamos, en vacío de decir, vale, pues porque me dices tú que esta zona está relacionada con esta y me lo tengo que creer, pero pues, si le enseñas ese mecanismo de cómo, por ejemplo, una pronación excesiva o una bóveda plantar muy plana o muy baja, o una flexión dorsal de tobillo mala o escasa puede derivar en un valgo de rodilla que pueda aumentar los riesgos de lesión mediante la rotura de un cruzado. Ese tipo de cosas que son bastante fáciles de ver, pues yo creo que es bastante fácil que el deportista le pueda sonar que tiene sentido, ¿no? El asunto y a partir de ahí reconducirle hacia una corrección, ¿no? En ese sentido. Supongo que tú como profesional, pues es en lo que basas la mayor parte de tu trabajo desde el punto de vista de educación al paciente. Vale, Sí, yo es donde tengo la guerra. eso es. Bueno, y hablando directamente de ese perfil de deportistas, vamos a decir, corredor, am, ¿cuáles son las principales ventajas de tener un pie trabajado, quitando esa parte de prevención de lesiones adicionalmente a esa mejora en la fuerza del impulso? ¿Podríamos decir que hay alguna más relacionada con que ese deportista vaya a poder correr más rápido simplemente? Me explico, por ejemplo, ser más reactivo con el suelo o disminuir su tiempo de contacto o mejorar su eficiencia de carrera o sí, su economía de carrera. Sí, sí. Cuando tú tienes, a ver, más que el hecho de trabajar el pie, es decir, un pie, tú puedes tener un pie fantástico para correr y es un pie que no es nada bueno para hacer ballet. Es decir, Ujú. son dos pies totalmente diferentes. Entonces, cada pie hay que trabajarlo de una forma diferente. Pero es lo que decimos. Si yo empujo con siete, que el dedo gordo del pie, el dedo gordo del pie, tiene hasta seis músculos para controlarlo. Si yo consigo que esos seis músculos estén activos, esos seis músculos van a sumar a la hora de golpear el suelo, de estabilizarme, de mandar información. Entonces, la mejora no es tanta porque digas voy a correr más rápido, que también, sino sobre todo porque te permite correr más tiempo a la misma velocidad. Sí, sobre todo para el corredor digamos, de resistencia, ¿no? Porque quizás si estuviéramos hablando de un sprinter, pues podríamos también contar con otras cosas o habría que matizar algunas cositas más, ¿no? En relación a ese fortalecimiento del pie. Pero está claro que en un corredor de resistencia no es tan importante el hecho de que sea capaz de poder generar más fuerza con el suelo o que su único objetivo esté centrado en aplicar más fuerza en el suelo, sino que un determinado grado de fuerza sea capaz de sostenerse en el tiempo durante mucho tiempo, ¿verdad? Irían más por ahí los
Generar una Claro, al resistencia a final, la fuerza en esa estructura, ¿no? claro, pero mira, parte de la energía que nosotros, o sea, nosotros vamos corriendo y vamos aplicando una energía en el pie para que nos la devuelva, o sea, pisamos. La energía se disipa entre el suelo, la zapatilla, las estructuras y una parte la aprovechamos para correr. Parte de la energía que nosotros perdemos se transforma en calor. El calor eh, hace que el colágeno de los tendones sea más deformable y con el tiempo nos volvemos menos reactivos. De hecho, tú ves correr a un corredor profesional y si te fijas a cámara lenta en cómo cae el talón en los primeros 5 kilómetros y cómo cae Mm. en los últimos, varía. Entonces, si ese calor se distribuye entre más estructuras, las principales estructuras por las que puedo correr, como son el tendón de Aquiles, por ejemplo, no se van a sobrecalentar tanto y van a estar reactivos durante más tiempo y no van a perder esa capacidad elástica. ¿Y cómo podemos hacer para repartir esa zona de trabajo o ese impacto sobre más áreas? ¿Y qué relación tiene esto con ese trabajo del pie? Tienes que, o sea, eso va en función de cómo tú tengas el pie entrenado. Si tú tienes un flexor dedo gordo, eh, ya no fuerte, sino que tú lo sientes, que tú puedes mover el dedo gordo, que haces lo que quieres con él, existe también aquí, tú no vas a poder correr sin emplearlo. Al igual que el tibial posterior, al igual que los flexores de los dedos, que el cuadrado plantar, toda esa musculatura entra en acción sin que tú te des cuenta, Mm. pero entra en acción. Nadie piensa cómo va andando. Nadie va pensando, uy, ya tengo que girar un poco para hacer lado, la cabeza que no se me vaya, el cuádriceps tiene que. No, nadie va caminando así. Todo va, todo fluye, pero tú te ves y hay gente que camina totalmente distinta que otra. En función de las carencias que tenemos, pues vamos apañándonos como podemos. Sí, en cualquier caso, nosotros, digamos, por ponerle un poco de orden a esto, podríamos orientar sobre recomendaciones acerca de qué puntos debemos de trabajar cuando educamos un pie o cuando trabajamos el pie. Y luego la propia persona, una vez que esto evidentemente lo trabaja, desembocará en bueno, en un comportamiento postural, vamos a decir, en un comportamiento técnico en el apoyo que no va a ser homogéneo en cada persona, va a ser diferente, porque cada uno tiene una estructura de pie determinada o una técnica también gestual en el gesto de correr diferente, que pues eso, tendrá su propia aplicación individual sobre cómo esos ejercicios le llevan a hacer un apoyo determinado que para sus características se podrá normalmente ir hacia lo que más le conviene a él a nivel energético o a nivel de eficiencia, porque lo que tú decías, Dani, Claro, no puede estar pensando esa persona permanentemente en cómo está, cómo es su apoyo. Cuando hace los ejercicios, sí, pero en el propio gesto de correr, no, porque le ocasionaría un conflicto de gestual y coordinativo y de energético, ¿no? Entonces, claro, creo que por ahí, ¿no? permita, Todos debemos sí, trabajarlo, pero cada uno lo aplica de una manera, ¿no? efectivamente, lo va a aplicar sí o sí cuando esté entrenado. Además, gracias a Dios, tenemos dos piernas. Yo invito a la gente que sea un poco escéptica a que haga un trabajo específico solo con un pie durante un mes. Y ahora y que después de ese mes coja y compare los tiempos de apoyo de un pie y otro respecto a antes. O sea, coge, mañana sale a correr y ve por un camino a tal ritmo, tanto los datos que ve, de tiempos de apoyo y reparto de cargas, etcétera. Un mes trabajando con un pie, con un solo pie, y que compare, para que vea que diga, coño, si según el reloj voy cojo, porque un pie apoya mucho más que otro. Sí, además ahora hay muchas herramientas para medir esto, con aplicaciones determinadas o con los propios relojes de entrenamiento. Muchas veces tienen Claro, acelerómetros que, aunque no son muy fiables, pues te dan unos datos y unas métricas sobre esto. Y si no, pues con análisis de bueno, a vídeo. ver, no son fiables de cara a la realidad, pero si tú siempre Mm, utilizas el mismo, ya. Mm. las variaciones te sirven. Otra cosa es que no sean. Si tú siempre te Poco subes a la misma detalle, sí. báscula, pues hombre, ves si vas subiendo o bajando de peso, aunque el peso no sea lo correcto que debería.
Sí, sí, está claro. Como medida de, digamos, evaluativa puede tener sentido. Y Dani, todo eso que estamos hablando, que estamos ya justificando la importancia de este trabajo para la carrera a pie, imagino que en tu caso ves más problemáticas derivadas con gente que no ha corrido desde pequeños, podemos decir, o que ha corrido menos, con respecto a la gente que ha corrido desde pequeños. Me explico, por ejemplo, el perfil de un triatleta que venga de ser nadador de pequeño o que venga de ser ciclista y quiere empezar a hacer triatlón o ya lleva algo de tiempo en el triatlón, pero tiene problemas en la carrera a pie porque es su segmento débil. ¿Ves que hay más problemática en este tipo de perfiles de deportistas con respecto a lesiones o rendimiento? Sí, además es que o sea, eso son las matemáticas. Nadador o ciclista que se pasa al triatlón se va a lesionar corriendo siempre. Siempre. ¿Por qué? Porque cardiovascularmente y muscularmente el tío está preparado para tolerar ciertas intensidades, pero su sistema tendinoso no está ni de largo preparado para ese ciclo de acortamiento-estiramiento que se lleva a cabo cuando se corre. Entonces, o sea, es impepinable, salvo, no sé, alguien que desde el principio decida voy a hacer triatlón y vaya con su entrenador bien medido todo, o sea, es que se lesionan todos. Sí, aquí sí que ese balance de posicionar el trabajo del pie al mismo nivel o incluso por encima de ese trabajo de core o de ese trabajo lumbopélvico, de equilibrio lumbopélvico, casi estamos viendo que es un caso en el cual le tendríamos que casi dar más predominancia a ese trabajo de los pies, ¿no? En En este estos caso. casos, sí, claro. En estos Sí. casos, sí. Tú fíjate, un nadador, por ejemplo, no sé, cuánta pliometría habrá hecho. De tren inferior, una o ninguna, desde luego. Claro, entonces, y más cuando hablamos a nivel, bueno, pues a nivel amateur o no hablamos dentro del profesionalismo, pero, o sea, van Y a pasar por la lesión, sí o sí. y más cuando encima, Dani, tienen una flexión plantar, bueno, van siempre con el pie muy en extensión, con lo cual tienen muy reforzado esa mecánica de pie y muy laxos, quizás esos ligamentos también, muy poco cortos y muy poco reactivos, porque a lo que se tiende es, pues eso, a que el pie sea más como una aleta y a tenerlo completamente en extensión, con lo cual es todo lo contrario a lo que realmente luego en carrera ocurre, ¿no? Claro, claro. A ver, hay que decir que realmente para cuando corremos y hacemos, bueno, fondo, por así decirlo, a partir de los 5 kilómetros, realmente es mucho, bueno, perdón, no mucho. Es más problemático ser hiperlaxo en flexión dorsal que tener mucha flexión plantar, ¿vale? Pero, pero es que el problema que tienen ellos es que su tendón no está acostumbrado a absorber y a devolver energía. Sí. Ese es el problema real que tiene. Tendón de Aquiles, sí. No, no es nada stiff, no es nada reactivo. No. Tendón de Aquiles, tibial posterior, peroneos, flexores de los dedos, aductor de dedo. O sea, es que no han hecho nada. De hecho, se ha visto, por ejemplo, que cuando los nadadores empiezan a competir muy tempranamente, incluso su sistema óseo está con una mineralización por debajo de lo que es normal. Sí, sí. Entonces, claro, yo me pongo a correr después de estar 8 horas en la piscina o 7 horas en la piscina todos los días, es que además tengo riesgo de tener fracturas por estrés de tanto impacto. Y el sistema óseo mejora mucho más lentamente que el sistema muscular y tendinoso. Desde luego, esto con ciclistas quizá es un poquito menos acusado, pero también se ha visto en muchísimos artículos que, oye, que pueden, aunque por muy grandes deportistas que sean, si no hacen un trabajo de fuerza que acompañe esa especialización deportiva en ese deporte cíclico de no impacto, a nivel de osteoporosis y de masa ósea, están pues, en regímenes en determinadas zonas, sobre todo en tren superior, en el caso de ciclistas, por ejemplo, pues a niveles como pues, de riesgo, ¿no? Esto es muy Sí, sí. importante. Dani, yo soy muy pesado con esto, pero realmente es que soy así, muy cabezón, con el tema de las fases, de los periodos, de los objetivos en un sistema, bueno, de entrenamiento, ¿no? Como entrenador que soy.
o en un plan de ejercicios. Entonces, basándonos, por ejemplo, en lo que haces tú con tus deportistas, en tus programas de Iron Food, por ejemplo, mm, me gustaría saber esa visión de ese programa en fases en las que se cubren los objetivos determinados en cada una de ellas y se puede ir pasando por cada una o por los periodos que comprenden cada una de estas fases. ¿Cuáles serían, a grosso modo, estos objetivos de cada una de ellas? Para luego meter ahí los ejercicios. Bueno, a ver, yo en Iron Food lo que busco es que la persona se vaya con un pie sano, que sepa lo que tiene que hacer para tener un pie sano y lo que puede mandar a alguien para que tenga un pie sano. Las fases depende de qué fase esté. No es lo mismo una persona que venga ya con cierto control a que venga una persona que acaba de descubrir que tiene dedos ahí para mover. Entonces, las fases son enterarte de que tienes, de lo que tienes ahí, integrarlo para que sepas manejarlo y empezar a ¿Cuánto me trabajar luego, llevaría más o pues, menos esa fase de media? vale, Por ponerle una temporalidad. una persona que esté muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, en 3 semanas, un mes de trabajo, es capaz de empezar a activar la musculatura más complicada, que es la de separar el dedo gordo. A activarlo. Ya, obviamente, de darle estabilidad tarda un poquito más, pero es que esa conexión está tan perdida que cuesta un mundo. Ya. Y después, la siguiente que podríamos hablar. Así, trabajo fuerza con gomas, es decir, con cadenas cinéticas abiertas y luego directamente contra el suelo. Y en ese trabajo con gomas abierta, ¿hablaríamos solo de integrar el movimiento y musculatura de dedos o también hablando de tobillos? No, bueno, a ver, es difícil separarlo. Yo me centro sobre todo a lo que es el trabajo de lo que influye en el pie. Por supuesto, una persona que tiene limitación en la articulación tibiotarsiana, también le doy pautas para que la vaya trabajando. Pero el trabajo de fuerza, el trabajo específico, es sobre todo sobre el pie. Vale, o sea, estaríamos hablando de dedos, que sobre todo diferenciando dedo uno y los otros cuatro, porque entre los otros cuatro entre sí, yo creo que ahí es ya casi ciencia ficción para algunos. Bueno, eso, a ver, piensa que tienen el mismo músculo y la misma inervación, entonces es muy complejo. Vamos, yo desde luego no me he encontrado el caso de alguien que sea capaz de levantar solo el tercer dedo. Claro. Y luego, perdona, te decía, por un lado el tema de los dedos y luego el tema de la bóveda plantar o el arco plantar, ¿no? Entiendo que es otra zona objetivo en ese trabajo de los pies. Y podríamos hablar de alguna zona más, porque hemos dicho que ya que tobillo lo dejamos aparte, o sea, hablando solo de pies, musculatura intrínseca de planta, comprendiendo el arco, bóveda y dedos. Eso. Y bueno, y de la musculatura extrínseca que tiene influencia directa sobre el pie. Es decir, también hablamos del flexor largo del dedo gordo, muy intensamente además, porque es un músculo fundamental, del flexor de los dedos, es decir, al final, de los Tibiales extensores. posterior y anterior también, Claro, ¿no? claro. Vale, Pero bueno, la verdad que la patología en el tibial anterior no es tan frecuente. ya. Quizá el tibial posterior sí, porque se relaciona más con un comportamiento del pie cuando está inhibido que tiende hacia la pronación, ¿no? Y cuando lo queremos activar es para corregir una posición de pie más neutra o más hacia la Claro, supinación. el problema que tiene el tibial posterior es que el pobre normalmente, sí, o sea, tras que puede que no esté todo lo fuerte que da, es que se le deja vendido. Porque el tibial posterior, si tu flexor corto, el dedo gordo y el largo funciona, ¡buah! Tiene un desahogo brutal. Claro. O sea, una vez más volvemos insistimos en la importancia de ese dedo uno, ¿no? Claro. De hecho, mira Como- si era importante que a los antiguos esclavos, a los más fuertes, más empezaron a cortar que no escaparan corriendo. ¿Me escuchas, Dani? Se ha ido un Se ha poquillo. perdido.
Sí, repíteme Ahora esto, sí. porfa, que se ha debido ir la Ah, que conexión. a los esclavos empezaron, o sea, empezaron para evitar que se escaparan corriendo, empezaron a cortarle los dedos gordos de los pies. O sea, mira si es importante. Y tiene la misma importancia en el caso del dedo gordo, flexores y extensores, es decir, los que hacen, para que nos entiendan todos los que están viendo, los que hacen que el dedo gordo quede pegado al suelo y los que hacen que el dedo gordo suba. A ver, no se puede decir que uno sea más importante que otro, puesto que si no tienes extensor, no activas mecanismo de Windlass, pero lo que tiene que haber es unas sinergias y una sincronía entre ellos. Y Independientemente ahí, de que luego tienes que meterle mucha más fuerza, mucha más chicha al flexor. a eso voy. Hay más desequilibrio, digamos, de base en gente que no trabaja nunca el pie. Se encuentra siempre más tendencia hacia que esté inhibido uno con respecto al otro. No, lo que suele haber son problemas con el flexor del dedo gordo que suele estar acortado. Ujú. Lo que suele haber. Al final, piensa que el cerebro es el que manda y va a sacrificar lo que tenga que sacrificar para conseguir estabilidad. Si tú no controlas tu dedo, no te preocupes, que yo hago que lo claves contra el suelo. Y de ahí la importancia, imagino, de ese ejercicio que hablabas antes, del mecanismo de Windlass, de levantar el dedo gordo Claro. para, de alguna manera, buscar ese alargamiento en ese músculo acortado de flexor de dedo gordo y, por otro lado, para ayudar a subir ese arco plantar, ¿no? Sí, pero ese arco plantar hay que subir, o sea, a ver, el mecanismo de Windlass debe Pero para que existir. se estire ¿Vale? el arco plantar por abajo, ¿no? Pero o sea, claro, para que tú puedas almacenar energía, necesitas activar ese mecanismo de Windlass. Ya. Entonces, si tú tienes un flexor del dedo gordo muy acortado, no puedes. No puedes. El extensor no tiene fuerza suficiente como para vencer al flexor. No puede. O sea, si tú comparas la fuerza que eres capaz de hacer para cerrar una mano y la fuerza que eres capaz de hacer para abrir, son totalmente diferentes, pero es que es lógico. Y para estirarlo, para ayudar a esto, simplemente agarraríamos el dedo gordo pasivamente con nuestra mano y buscaríamos forzar ese estiramiento o consideras mejor otros No, estiramientos. no, los estiramientos me vas a dejar que diga que en estos casos no sirven de nada. No. No sirven Vale. para nada. Los estiramientos tienen sus efectos, pero no cambian el tejido para bien en este caso. Te modifican, te vuelven más tolerante al dolor, te vuelven más viscoso, pero tú no consigues, ¿para qué te sirve tener un dedo como un chicle? Tú quieres que el dedo suba, pero que te almacene energía. Entonces habría que En- trabajar de forma específica, excéntrica, por ejemplo. en excéntrico. O sea que la mejor manera sería simplemente dando esa movilidad al dedo uno para que se levantase y ya con eso empezaríamos ya a alargar ese músculo que comentábamos que estaba tan acortado o hay además hay otros ejercicios que que podamos hacer nosotros así, sin más técnica que eso. No, lo que pasa es que el excéntrico requiere control. Ajá. Entonces, bueno, todo es un ciclo. Primero, tienes que enterarte bien que tienes un pie, lo que puedes hacer con el pie. Cuando tengas integrado, te pones a modificarlo. Ya. Y en esas últimas etapas, a lo mejor, de esos programas que realizas con deportistas, entraríamos, pues sí, pregunto, no doy por hecho nada, en una parte de integración de todo ese trabajo que se ha hecho previamente de manera aislada en algo que tenga que ver más con pues, una técnica o una mecánica de movimiento similar a la del gesto deportivo, o hay alguna fase después de integración con otros ejercicios, con otras zonas. No, una vez, mira, el cuerpo funciona como un todo. Una vez que a medida que tú vas fortaleciendo esa musculatura, el cerebro la va a ir utilizando porque te vuelve más económico y el cuerpo está diseñado para ser súper económico. Entonces, lo bueno que tienes es que no necesitas integrar nada, porque necesitarías integrarlo si después de trabajar el pie te tumbas todo el día o estás todo el día sentado a la bartola, pero es que te pones de pies y en el momento que te pongas de pies, ¡boom!, se activa.
Vale, entonces, ayúdame a entender, Dani, entonces, ¿de qué fase cierras de alguna manera ese servicio de trabajo con ese deportista aplicado a los pies? Es Cuando decir, ¿cuáles puedes, serían esas últimas etapas? escucha, mira, cuando eres capaz de saltar con los dedos de los pies un buen trocito, se acabó. Estás listo. Yo recuerdo perfectamente el año 95, no me acuerdo el año que fue, pero aquí en Salamanca corrió Michael Johnson, yo le vi calentar y Michael Johnson, flipas, o sea, ponía las manos en el suelo, se ponía casi como a cuatro patas y casi llegaba a hacer el pino saltando con los dedos. O sea que realmente es un ejercicio que se utiliza con cierta descarga del peso corporal, apoyando manos o en el suelo o en un apoyo elevado y Claro, buscar un despegue claro, solo con los dedos, ¿no? claro. Interesante. Claro, y duro también a la vez. Pues sí, ese es un buen final, digamos, de reto de Joder. pies. Ese es un buen objetivo final, un buen challenge. Bueno, veía por ahí a una persona que nos escribía acerca del neuroma de Morton, de ejercicios que pudieras recomendar, porque también se ha roto, me parece que ponía el menisco, que estaba operado de menisco y el neuroma le estaba dando problemas. Para este tipo de patologías, ¿recomiendas algo en concreto? Bueno, depende un poquito en la fase en la que esté. Desde aquí es complicado, pero suele ir bien o sea, poner el pie en el suelo, separa los metas unos de otros y ese nervio tiene un poquito más de estrés. Una cosa que suele venir bien es poner una moneda debajo del quinto meta y otra moneda debajo del primero y Ujú. pisar. Entonces el pie expande y luego respira. Y después, claro, después hay que saber hacer técnicas de movilización nerviosa, que bueno, que eso normalmente hay que hacerlas, o sea, te las tienen que hacer para experimentarlas y enseñarte a hacerlas para que tú poquito a poco vayas trabajando con ello. Pero suele ir bien, pero muchas veces la gente tiene miedo a las cirugías y en este caso del Morton suelen dar muy buen resultado, ¿eh? Claro. Si das con... Y mira que en teoría parece que los fisios deberíamos ser anti cirugías, pero es que no sé por qué hay tanto miedo a operar los neuromas. Vale, o sea, a ver si lo he entendido, Dani. Consistiría en poner una pequeña cuña o calza o alza debajo de uno de los metas para provocar una diferencia de altura entre uno y el de al lado, entre el quinto y el cuarto. No, ¿Eso es? entre el Ah, primero, mira, espera un segundo. sí, entre el primero y el... Si este es imagina que solo tenemos cuatro dedos. Aquí y aquí. ¿Para qué? Para que cuando apoye haya mucha más separación. Vale. E incluso que se quede en equilibrio sobre ese pie para hacer más peso sobre esas Claro, piernas. intentando, por ejemplo, puedes hacerlo en una colchoneta en este caso, para que ese nervio tan afectado no cargue peso directo sobre duro. Claro. Genial, pues le van a ir de perlas ese consejo, bueno, y a todas las personas que puedan escuchar esto y que lo hayan padecido. Genial. Bueno, hemos hablado ya, te quería preguntar después, al final de esta entrevista, sobre ejercicios concretos. Hemos hablado ya de bastantes de ellos, relacionados principalmente con el dedo uno, pero no solamente del dedo uno. Quizá de alguno específico para ese levantamiento, por así decirlo, de la bóveda plantar, tipo ejercicio como el short foot o alguno de estos, ¿recomiendas? ¿Cuáles son Sí, tus lo que pasa top es que, 3? a ver, el problema del short foot es que es muy complicado hacerlo. O sea, sí, es un ejercicio cojonudo, pero para que ya sabe hacerlo. Pero todo lo que hay que activar para que eso sea así es complicado. Yo lo que suelo recomendar cuando es ponte sobre un pie y empieza a meter carga mientras controlas ese arco plantar. En el momento que se hunde, ya la hemos cagado. ¿Por qué? Porque no solo importa realizar el ejercicio bien a nivel físico, sino también a nivel psicológico. La tarea debe quedar bien hecha en el cerebro. Entonces, si tú te tiras 10 minutos haciendo ejercicios, lo haces fenomenal, y la última serie, por estar cansado, dejas que se caiga, el cerebro lo aprende peor.
Yo aquí, Dani, si me permites, bueno, aplico un consejo, una recomendación cuando trabajo esto con deportistas, y es que acerco un boli a la bóveda plantar por dentro del pie y digamos que simplemente lo sienta y cuando estamos trabajando ese ascenso de esa bóveda plantar, el objetivo ahí básicamente ese feedback que tienen que notar es que dejan de tener el contacto con ese boli y que luego a medida que voy exponiéndoles a pues, un ejercicio de estabilidad sobre ese pie, donde no quiero que se hunda la bóveda, mi objetivo, bueno, y el suyo, es que directamente yo les digo, oye, el boli, ni se te ocurra aplastarlo, que es mi boli, que solo tengo ese, no me lo vayas a romper. Y entonces, como que les genera esa necesidad de tener esa bóveda alta, ¿no? ¿Estaría bien esa indicación? Estaría perfecto. Vale, Lo que genial, pasa es que pues ellos solos tendrían que meter algo debajo, por ejemplo. Venga, pues tienes que dejar de tocar lo que tengas debajo. Ya está. ya. Y imagino que también a partir de aquí el poder jugar con cargas externas y cierta variabilidad en la colocación de esas cargas, me refiero, por ejemplo, al mantenerse en apoyo monopodal y cargar con un peso a un lado y que ese peso vaya transportándose de un lado a otro o que vaya haciendo movimientos alrededor de la cintura, por ejemplo, con ese peso, ya estaríamos generando esa necesidad de estabilizar el apoyo y que además hubiese ese control de la bóveda plantar para que no cayese y sería un trabajo integrativo, por así decirlo, de ese levantamiento del arco junto a un trabajo de estabilidad de esa articulación del resto del pie. Sí, estaría perfecto. Dani, perdóname, que no se está fallando la conexión. ¿Me has podido escuchar? No, que digo, sí, 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 de que estaría perfecto o sea, es que muchas veces ignoramos el poder de lo sencillo. Nos complicamos con cosas y no nos damos cuenta de que cuanto más fácil sea algo, mejor. Vale, y ya por último, también relacionado con esta parte de ejercicios, eh, ¿sería conveniente también aquí para ese trabajo de la musculatura de la planta del pie el empezar después a hacer, el añadir después en esas fases subsiguientes ejercicios donde buscáramos aposta una pequeña elevación del talón, donde, sintiésemos la fuerza en la parte del metatarso, esa parte de la parte media hacia adelante del pie con el apoyo y buscar un levantamiento del talón y la Uf, estabilidad en esas posiciones? para, que es que te escucho muy cortado, no te sigo. A ver, no sé si está fallando mi conexión o la tuya. ¿No me has escuchado entonces, Dani? No te he podido escuchar. Ah, perdóname. Te decía que si estaría bien en una etapa posterior el buscar para ese trabajo de la musculatura de la planta del pie también incorporar ejercicios donde buscásemos un levantamiento del talón, es decir, quitar el apoyo del talón del suelo y manteniendo ese equilibrio o esa estabilidad sobre ese apoyo, pero sin que el talón llegue a apoyarse y esto beneficiaría también, junto a lo que hablábamos antes, ese refuerzo de la musculatura de la planta del pie. Sí, siempre y cuando no nos pasemos por ejemplo, haciendo pliometrías sobre terrenos duros, porque No, el yo me refiero a hueso, trabajo isométrico, solamente en carga y estabilidad antes de pasar a pliometría, solo a nivel, digamos, de sí, 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 fortalecimiento sí. isométrico. Vale. Sí, Pues además está perfecto para aplicado a la carrera. por eso sí, que quizás son consejos que en deportistas que vengan de prácticamente no haber trabajado esto, es como que les genera ya empiezan a ver la necesidad de aplicar ese tipo de cosas o de la aplicación que tiene luego hacia lo que son pliometrías o saltos, pero hay que deciros, oye, antes de poder empezar a saltar, lo suyo es que mejores la fuerza que tienes en ese pie, simplemente despegando el talón del suelo y poniendo fuerte la musculatura de la planta, haciendo ese tipo de cosas, que luego además el gemelo ahí estará trabajando también y tal, pero bueno, que nos interesa sobre todo musculatura de la planta del pie, empieza por aquí, ¿no? Y ya sería algo que puedan empezar a usar. Vale, vale, Dani, pues muchísimas gracias por todos estos consejos. Fíjate, yo tenía aquí una hoja en blanco para ir anotando las cosas. Iba a ser en blanco y luego creía yo que iba a poder tener todos los tips o digamos, las divisiones de la entrevista para luego hacerme la escaleta cuando lo pase esto a vídeo
Y, tío, no te he podido dejar de mirar y de escuchar y no podía mirar a la hoja, sinceramente, porque me parecía todo lo que decías súper interesante y no veía el momento de apuntar. Así que voy a tener que mirar esto bien luego tranquilamente y empezar a extraer las pepitas de oro que has dejado y las compartiremos también con todo el que quiera entrar a mirar este vídeo. Así que lo único que sí que te voy a pedir, Dani, es bueno, una recomendación de otra persona que consideres que puede ser interesante que traiga aquí como invitado para compartir otra tarde sobre, bueno, pues sobre esta temática o, ¿no? O otra que creas tú que me puede venir bien y que complementaría esto. Bueno, no tiene mucho que ver con esto, pero cuando hablamos de deportes de resistencia y en la Ujú. montaña siempre hay muchos factores, yo creo que José Antonio Infantes puede dar bastantes trucos para cuando la gente se agobia, se pierde o simplemente pasa malos ratos estando en la montaña. Él es psicólogo, ¿verdad? Que trabaja con Sí, Rubén en Hijos de la sí, Resistencia, y está en el podcast también, como tú. Oye, por cierto, enhorabuena por esa introducción al equipo de Hijos de la Resistencia en esa parte de muchas fisio. gracias. Es todo, me imagino será un honor y bueno, que a nosotros agradecidos a Rubén de que te incorpore y a ti de ese valor que vas a compartir a toda esa audiencia. Oye, pues para mí sería un placer contar con él como para dar esta visión, ¿no? Desde el punto de vista de la psicología. Oye, si me das su contacto, pues yo desde luego voy a intentar que se una tarde de charleta, que además estoy también en su grupo de Telegram, de este nuevo Ah, canal que ha lanzado. Así que, pues genial. Si ya te digo, si me puedes pasar su contacto, pues luego por mensaje me lo das y me pongo en contacto con él. Dani, un millón de gracias, tío. Ha sido todo un nada, placer, mogollón de aprendizaje aquí, de utilidad y práctico. Así que, bueno, pues lo extraeremos para dárselo, para hacérselo llegar a la gente que quiera y que les invitamos también que se unan a tu canal de Telegram, ¿no? Recuérdanos el nombre de ese canal sí, sí. Pues tío, mira, no debería decirlo porque en su día prometí que el día que llegásemos a 1500 iba a hacer un regalito y estamos a punto, pero bueno, toca. Nada, el grupo se llama Pie y Carrera. de carrera. Ahí pueden entrar y soltar las dudas que tengan y si se puede, se le ayudará y si no, se buscará cómo ayudar. Y bueno, y precisamente para ese paso siguiente de cómo puede el que quiera contactar desde el punto de vista algo más cercano a ti o más privado, ¿cómo pueden hacerlo? ¿A través de dónde? Pues bien entrando en el grupo de Telegram y contactando conmigo de forma privada a través de ahí, o si no, pues siguiendo la cuenta esta @atlas_clínica, te mandan un privado y suelo contestar siempre. Doy fe que lo hace. Pues muchísimas gracias de nuevo, Dani. Ya citamos a todo el mundo que se ponga en contacto contigo, todo el mundo que le interese a través de esas vías que has dado. Así que nada, cerramos aquí con todos esos contenidos y tips de mucho, mucho valor para los corredores sobre los pies. Y nada, que pases muy buen fin de semana o el resto de semana.